¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos a Watch the Realm, soy Pavel y en este vídeo vamos a ver un poco los banners que hay este fin de semana. Os voy a comentar si merece la pena tirarle o no y dejadme en los comentarios qué pensáis hacer vosotros. Venga, vamos a ello. Bueno, pues ya han colgado lo que son los eventos. Hoy en la intro se me ha olvidado sacar el dragoncillo. Ha sido muy rápido, vamos a sacarlo ahora mismo sin problema. A ver si nos sale algo interesante. Una piedrecita azul. Y nada. Y la 3. A ver. 200 diamantes siempre viene bien. Y eso nada. Bueno, muy normalito. Hay una cosa que me llama la atención, no sé si a vosotros os pasa igual, pero tengo la sensación de que las invocaciones de los artefactos son una auténtica basura. Como si lo hubiesen nerfeado, porque le estoy tirando bastante. Tengo un montón de puntos en el evento. He sacado ya por lo menos 40.000, puede ser. 41.768 y no me ha salido prácticamente nada bueno. No sé si es que ha sido mala suerte o algo, pero... En fin, a ver, dejadme en los comentarios qué os parece a vosotros si han hecho un nerfeo de los artefactos. Llevo como, yo que sé, como 200 pulls y no me ha salido una sola calavera. En fin, mirad, en las noticias del juego, avisos de eventos, mira, aquí tenemos... a ver que no mareé yo un poquito esto. ¿Dónde está? Se me ha ido el... Aquí. Jugabilidad de campeón, están guías. Mira, aquí tenéis del Magnus, que lo analicé y saqué un vídeo. Y es más o menos lo que habíamos hablado. Es bueno para el Immortal Code y la raíz de artefactos. Los sets del Warlock y el Arcana. Y lo habitual. Y luego aquí, fijaos que es puro DPS, Attack Bonus, Crit Damage, Crit Rate. Y luego meterle HP Bonus. Entonces es difícil conseguir este equipo. Pero bueno, si ya tienes mucha la cuenta avanzada, lo puedes conseguir. Y luego el Lunacy Visor, la máscara del delirio creo que esta yo la estoy subiendo para tenerla al máximo porque es un artefacto que le va bien a unos cuantos guerreros. En lo que es los eventos, mira, han sacado ya los banners, los vamos a ver ahora. Tenemos el 2x, tenemos un 1+1 y tenemos un 15x. Han sacado de todo. Yo creo que esta gente está sacando de todo y luego que cada uno haga lo que quiera. O que quieren mucho dinero, no lo sé. Entonces, si os fijáis, aquí tenemos, por un lado, las invocaciones especiales, el 15x. Ya hemos analizado a Magnus en el vídeo anterior, pero por si no lo has visto, es un guerrero que lo que hace es daño de área y además tiene bastante vida. Aumenta mucho incrementa su vida con la definitiva. Aquí, y la vida máxima 80%. Y luego la cicla la vida relativamente rápido. Entonces es un personaje interesante sobre todo para cuentas que estén empezando. Si tú estás empezando, vas a tener que decidir si le tiras al 15x o al 1+1 o al 2x. Y entonces en ese sentido, las preferencias son siempre, entiendo que es el 1+1. Yo creo que siempre es mejor tirar al 1+1. Y luego ya al 2x o al 15x en función de tus necesidades. También afecta bastante, por ejemplo, si no tienes a hueca. Si no tienes a hueca, deberías considerar seriamente tirar a este 15x, porque una o dos copias de este personaje te va a ayudar mucho a progresar en tu cuenta. Entonces, yo te recomiendo que si estás empezando y no tienes a hueca, le tires. ¿Por qué? Porque la probabilidad de épicos en el 2x creo que es la misma, porque es 2x para legendario. Ya me corregís si no es así, pero yo estoy casi seguro de que es así. Entonces, hay que tirarle esto. Si eres una cuenta que llevas menos de 2, 3 meses, un mes, yo le tiraría aquí. ¿Por qué? Porque tú lo que estás buscando es la hueca y luego el Teowin. Y Daylin también es buena. Daylin no, Dalin. ¿Daylin? Sí, bueno, se puede decir igual. Este personaje es muy útil en la guía Raid 3 y en cualquier otra raid que necesite un poquito de coste, ¿no? De conseguir acumular coste. Entonces, si estás empezando, tírale. El Celus no sirve para mucho. Yo lo subí por un comentario que me dijeron que era útil para la incursión de Volca, pero realmente tampoco me ayudó mucho porque yo el Kame que tengo no está mal y el Kame igual es mejor que este y
y realmente mi problema era otro, ¿no? Era más un problema de los curanderos y demás. Entonces, en principio yo la etapa 6 de la incursión 4 no me la he hecho porque no me la puedo hacer prácticamente, ¿no? Celus no es un personaje que tengas que ir a por él. Que tú le tiras y te sale, es un personaje útil en la guía Rey 1, en la incursión tipo 1. Te va a ayudar. Que no tiene otros malditos, pues entonces siempre te va a ayudar. Tener en cuenta que ahora al tener a Bizú, si tú a Bizú la llevas con Celus, pues es una combinación bastante interesante. Aquí, por ejemplo, me encantaría tener a Artemis y eso me ayudaría bastante. Y esto porque no está señalado si yo tengo 1000 millones de Niros. Pero bueno, entonces Celus es un personaje que si te toca y no tiene otros mejores, como Vierna o tiene otros magos cañeros, pues entonces lo puedes usar, ¿eh? No es un personaje que creo que te arrepientas de subirlo si no tiene alternativas. Digamos que es un personaje A, en la incursión tipo 1 le pondría una A. No llega a ser una S ni un meta, pero se puede usar. Y este personaje, si está empezando, es útil, pero si tiene la cuenta avanzada, no es un personaje atractivo. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Yo voy a tirar al 1+1 porque creo que es lo único que voy a tirar hasta que llegue un banner que sea de Artemis o de Halloween, que ahí lo daré todo. Tened en cuenta que yo tengo de monedillas, tengo 127 y 3 de estas, ¿no? Entonces yo tiraré el de las azules hasta que me salga el pavo este. Como tengo el piti, pues tengo aquí 1, 2, 3, 6, 9 y 30, 39. Me salta algún legendario. 39, 51, 60. Igual me salta algún legendario, no he visto. 90, 120, 150. Ah, no, aquí. Trask. Pues tengo el piti bastante avanzado. 120. No he tenido aquí otro, ¿no? Igual me salta alguno. Yo creo que son 120. No, hasta aquí el aura. ¿Ves? Me he saltado uno. Faltado uno. Tengo aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, 10, 13, 10. Nada, muy poco. Tengo el piti muy poco avanzado. Entonces, bueno, pues le tiraré hasta que me salga el 1+1 y ya está, ¿no? No tiene mayor problema. ¿Qué otras cositas han puesto? Han puesto este es con las piedras amarillas, este es con las piedras azules. Y igual aquí el 2x de piedras amarillas, piedras azules y el 1+1, que es el día 4, que el 4 es el miércoles 1, viernes, jueves 2, viernes 3, el sábado, ¿no? Ah, coño, no pone aquí. El sábado. Y luego una cosa que me ha parecido curiosa es que han puesto 2 conquistas valerosas el domingo, pero esto que se habrán equivocado. Ya está, están ahí los chinos que no se aclaran. Y así de otros eventos interesantes no hay mucha historia. Tiene el corredor de la gloria que tienes que hacerlo sí o sí, porque te da cristales legendarios y es uno de los mejores eventos que hay. Acuérdate del truco del Nisalt, de resetearlo y luego volverlo a subir. Y luego esto pues tienes que ir haciéndolo. Yo ya saqué a Bizú y no te deja estos 25 fragmentos. Si te fijas ya aquí en invocación de fragmento, en invocación, ya no está. Ah, no, si te deja, perdón. No. Pensé que no, pero sí sale. Yo no voy a llegar otra vez a otros 75 porque creo que no, porque tendría que sacar. Aquí los voy a sacar, aquí voy a sacar 10. 10 tendría 35 y 5 de estos, porque aquí no lo veo, pero creo que son 5. 40, este ya lo he sacado, 40, 45. Nah, yo no llego a otro, ¿no? No, son 3 además aquí, no llego, entonces se me quedarán colgados. Y ya está, déjame en los comentarios qué vas a hacer o pásate por el Discord. También podéis pasaros por el Discord para dejármelo, si quieres que haga un análisis de cuenta. Para la semana que viene, había puesto de límite para esta semana a nivel 50, pero hay poca gente. Así, entonces voy a contactar con alguno que me lo ha dicho, que tiene la cuenta que está muy temprana, muy precoz. Pero para la semana que viene voy a poner de límite hasta nivel 80.
que son las cuentas que están en mí entrando a late game y que quizás son las cuentas que pueden tener más problemas en progresar en las incursiones 18, 19 y pueden ser cosas más que tienen cosas interesantes, ¿no? Pues ya está, pásate por el Discord que está en la descripción del enlace, te metes en el canal de análisis de cuenta y me dices el nivel de cuenta que tienes y que quieres que un análisis de cuenta y ya te pediré la información, haré el sorteo o lo que sea. Y eso es gratuito, no voy a pedir nada a cambio, o sea que así que aprovéchate. Y poco más, un vídeo cortito para que lo puedas ver en un ratillo y voy a seguir dándole caña al cacharro este de los artefactos porque la verdad que es que yo que sé, es un poco bajón, pero yo creo que es que me dan muy poco. Me dan muy poco, pero bueno, supongo que será el azar, ¿no? No hay que ser mal pensado. Cuídate, un abrazo y hasta el próximo vídeo.